Estamos grabando. Bien, entonces, conceptos clave para comprender la formación ciudadana, ese es el tema de la clase de hoy. El objetivo es comprender la formación ciudadana, comprender que la formación ciudadana se sostiene a partir de conceptos, chiquillos, ya, porque principalmente lo que vamos a trabajar tiene que ver con conceptos clave, al menos en una primera parte de la clase. ¿Ya? Bueno, si ustedes recuerdan, antes de irnos de receso de septiembre, lo que estuvimos abordando tiene que ver con el concepto de globalización, los tipos de globalización que existen. Si ustedes recuerdan, hablamos de la globalización económica, donde hablamos de los holdings, las multinacionales, la descentralización o deslocalización, la subcontratación, ¿ya? La instantaneidad en cuanto a la toma de decisiones económicas, por ejemplo, lo que son la compra y venta de acciones en bolsas de valores de distintos lugares del mundo. ¿Ya? También de una globalización tecnológica que apunta principalmente a lo que es la instantaneidad de la comunicación, la masificación de tecnologías como el Internet, los dispositivos móviles, ¿ya? Todo aquello que nos permita mantenernos conectados de una manera más instantánea. También hablamos sobre la globalización social, ya que ahí se pasó la pregunta esencial sobre los aspectos de la globalización étnico-racial, ya de cómo con el paso del tiempo hemos sido capaces de incorporar nuevas razas, etnias, culturas dentro de nuestra matriz de conocimiento, ya no solamente quedándonos con lo nuestro. De hecho, si yo te pregunto a ti qué es lo chileno, probablemente no me sepas responder lo que es, bueno, pero es normal porque en el fondo hay ciertos elementos que que en el fondo se replican, pero nunca se han incorporado dentro de nuestra estructura de valores o nuestra estructura de elementos identitarios, ¿ya? Y eso se va, porque se va trasladando cada vez en el tiempo. Hace 150 años atrás el rodeo era una práctica cultural en el fondo aceptada, hoy día está sumamente cuestionada, ya lo mismo que con los bailes típicos. Hay una serie de temáticas que se pueden tocar y que tocamos en el fondo hablando de la globalización social, también de la diversidad que surge en el mundo, ¿ya? Y en el ámbito cultural hablamos sobre todo el impacto que han tenido las modas, los memes, la llegada de nuevas comidas, los nuevos términos que se utilizan hoy en día, ¿ya? Y que han ido transformando también nuestro lenguaje y nuestro modo de vida. Y con eso cerramos lo que era historia como tal. Y ahora pasamos a lo que es la segunda gran unidad temática, que va a ser bastante breve, pero es súper importante se puedan apropiar de ella, que tiene que ver con formación ciudadana. ¿Ya? Bueno, la formación ciudadana en sí se entiende a partir de dos dimensiones, o dos áreas en particular. Un área teórica y un área práctica. Por lo general, nosotros nos vamos a quedar principalmente siempre en el ámbito teórico, por razones de tiempo. Denme un segundo, muchachos, creo que tengo un WhatsApp abierto, así que... Ahí. Disculpen, el WhatsApp se me ha quedado abierto. ¿Ya? Eh, Donde hay conceptos clave. Nosotros vamos a abordar sobre todo hoy día estos conceptos clave, ¿ya? Porque siento que son importantes de entender, porque ustedes escuchan hablar de la nación chilena, del Estado de Chile, y yo les pregunto qué es un Estado, qué es una nación, probablemente no me van a saber responder. ¿Alguno de ustedes tiene una idea de qué es el Estado? ¿O qué se entiende por Estado? ¿O qué se entiende por nación? Es bastante normal, muchachos, que no, quizás ustedes conozcan las palabras, pero no sepan qué significan, ¿ya? Porque por lo general muchas veces tú las has escuchado sistemáticamente en la prensa, en las clases, a las autoridades, pero nunca se han detenido a decirte qué es o a qué lo podemos asociar o de qué manera se caracteriza, ¿ya? Por eso siento que es súper importante abordar estos conceptos claves que ustedes entiendan para cuando después ustedes escuchen hablar del Estado chileno, sepan a lo que nos estamos refiriendo. Cuando estamos hablando de la nación chilena, sepan de lo que nos estamos refiriendo, ¿ya? Por algo se dice que nosotros vivimos en un Estado-nación, porque estos dos elementos van por sus carriles, pero son complementarios en sí, y te forman lo que es en el fondo el país, ¿ya? Porque uno por lo general el concepto de Estado-nación en su cabeza está asociado a la idea de país, ¿ya? Pero cada uno de ellos juega un rol diferente, ¿ya? De hecho, el país podría también estar asociado más que nada al concepto de sociedad, de un grupo humano que convive con características comunes aceptadas entre ellos. Ya, organización política, pero eso, ¿hacia dónde lo tiraría? ¿Hacia el Estado, la nación? Porque, claro,
lo que tú nombras ahí como organización política es un punto que está dentro de uno de los elementos. ¿Ya? Está dentro de uno de ellos está lo que es la organización política. Es una parte de, es un elemento constitutivo. ¿Ya? También es importante entender las formas de gobierno. Yo les voy a mostrar una clasificación que es la típica de Aristóteles, que son las formas puras e impuras. ¿Ya? También vamos a ver un poco algunas teorías que están a la base del cómo se construyó nuestra idea de Estado-nación. ¿Ya? Porque lo que nosotros entendemos como Estado-nación no viene porque sí, sino que tiene un origen, una génesis, una causa. Ya tiene una persona, un intelectual que probablemente en algún punto dijo, oye, ¿esto qué es? E intentó, oye, ¿esto cómo lo podemos llamar? Intentó darle una explicación a un fenómeno social, político, cultural, de creencias que ocurría en el momento. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir desarrollando también en esta sesión, en las sesiones que vienen. También vamos a hablar un poquito de la realidad chilena. Eso probablemente va a ser en la parte final de formación ciudadana, de cómo está estructurado Chile. Ya porque, por ejemplo, el ámbito de organización política podría entrar cuando nosotros hablamos de los poderes del Estado. ¿Ok? El ejecutivo, el legislativo, sobre todo, más que el judicial. Y el judicial se maneja en un carril completamente diferente. ¿Ya? También en lo que es nuestra constitución política, donde se establece, por ejemplo, la libertad de expresión, manifestación, de creación de partido político. Por ahí también puede ir. O sea, vamos a ver que vamos a tocar hartas teclas diferentes, probablemente muchas de ellas ustedes las van a entender porque las han vivido. ¿Ya? Mucho de esto se va a tratar también de la experiencia vivida de ustedes, de que ustedes quizás van a ir viendo que determinadas situaciones que ocurren o han ocurrido a lo largo de su vida, las van a poder ir encasillando en uno o en otro casillero. ¿Ya? Ahora, vamos a partir hablando del primer concepto clave que tiene, que es el Estado. El Estado se caracteriza, o el concepto de Estado se caracteriza por ser aplicado en un territorio. Es decir, se aplica en un espacio físico. ¿Ya? No está en el aire. El Estado requiere un sustento físico, un espacio, una tierra. ¿Ya? ¿Qué es lo que busca establecer el Estado? Busca establecer el orden del territorio, cómo se ordena, cómo se organiza, como lo planteaba la Débora, ¿ya? A nivel legal, ¿ya? Cuando hablamos a nivel legal nos referimos a qué cosas van a ser permitidas y qué cosas no van a ser permitidas en un territorio. Por ejemplo, dentro de este concepto de Estado va a estar enraizado aquello de decir, ok, nosotros como Estado vamos a permitir, por ejemplo, el matrimonio igualitario. O nosotros como Estado no lo vamos a permitir. Nosotros como Estado vamos a permitir, por ejemplo, el cultivo de la cannabis sativa de manera legal para consumo recreativo. O no lo vamos a permitir. Nuestro Estado va a permitir la pena de muerte o no la va a permitir. Va a permitir el presidio perpetuo sin beneficio o no lo va a permitir. Esas cosas van dentro de la legalidad. De qué elementos van a ser considerados delitos y cuáles no. Por ejemplo, en Chile es ilegal portar un arma de fuego o un arma blanca en la vía pública. Las excepciones son los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de orden público, sobre todo los carabineros. Porque tú cuando ves a un militar que va de franco, decir que va con ropa de civil, no va con el fusil de asalto amarrado en la espalda. Pero sí tú puedes tener un permiso para portar armas, por ejemplo, por una licencia deportiva, para tenerla registrada en el uso de en tu hogar como legítima defensa o en tu lugar de trabajo. ¿Ya? Todos esos elementos se van caracterizando y le van dando forma al Estado, ¿ya? Desde el ámbito de las leyes, de lo legal, de lo permitido y lo no permitido. ¿Ya? Y si establecen lo permitido y lo no permitido, también va a establecer las sanciones. ¿Qué castigo voy a recibir por incumplir una norma? Si estos castigos van a ser en multa económica, si estos castigos van a ser con presidio efectivo, con cárcel efectiva, ¿ya? Si estos van a ser quizá conmutados con servicio comunitario. De hecho, todo eso está normado. Por ejemplo, eh,
no sé, imagínate, te pillaron, voy a inventar, te pillaron, por ejemplo, bebiendo en la vía pública, lo cual no está permitido por ley. No se permite que tú estés consumiendo alcohol en la vía pública. ¿Ya? O haciendo un grafiti en una pared que no corresponde. Puedes pagar la multa o hacer servicio comunitario. Y eso lo establece la ley. En el fondo, ahí vamos en el aspecto del orden, del ordenamiento. Y ojo, un ordenamiento solamente a partir de lo que se permite y lo que no se permite, también un ordenamiento del territorio. ¿Cómo lo vamos a dividir? Si vamos a dividirnos en regiones, provincias, comunas, o solamente provincia, comuna, solamente comuna. Todo eso está definido y está organizado a partir de las leyes y las normas que dan forma al Estado. ¿Ya? También va a establecer los límites. ¿Hasta dónde va a llegar la influencia de una figura en particular? ¿Hasta dónde llega la influencia de la figura del presidente? ¿Qué cosas puede hacer el presidente y qué cosas no puede hacer? ¿Qué cosas pueden hacer los parlamentarios y qué cosas no pueden hacer los parlamentarios? ¿Qué cosas pueden hacer los jueces y qué cosas no pueden hacer los jueces? ¿Qué cosas puede hacer un ciudadano y qué cosas no puede hacer un ciudadano? Si bien yo tengo libertad de expresión, porque lo consagra la ley, no tengo la libertad de, por ejemplo, incitar al odio hacia otra persona o hacia otro pueblo. Es por eso que se castiga y se persigue muchas veces es cuando se habla en contra de algún colectivo en particular, por ejemplo, homosexuales, pueblos indígenas, colectivos feministas, cosas por el estilo. Cuando hay un ataque directo en el fondo a la persona, a su situación, a su opción, a su orientación, a su condición, eso es perseguido por la ley. Eso se le llama incitación al odio. ¿Ya? Es por eso que hasta el día de hoy hay un cuestionamiento súper grande que tiene que ver con la gente que defiende la dictadura militar, que desconoce los detenidos desaparecidos. ¿Ya? Y ahí entramos en una pugna, en un choque, en un enfrentamiento de creencias. Porque en el fondo, yo puedo en el fondo estar a favor del régimen militar porque creo que hizo cosas buenas, estoy inventando, pero eso no significa que yo tenga que desconocer la violencia. Eso no significa que yo me haga el leso o me burle de los detenidos desaparecidos. Eso hoy día puede ser incitación al odio y en el fondo te puede significar una pena de cárcel. Y es por eso que la gente que ha defendido de manera más fuerte la dictadura cuestiona estas leyes que tienen que ver con limitar ciertos grados de la libertad de expresión para evitar estas incitaciones al odio, lo que se habla del negacionismo, que en el fondo es negar que haya ocurrido un proceso histórico que ocurrió, de los cuales hay pruebas pero fidedignas, ¿ya? O sea, eso también tiene que ver con el área de influencia, las fronteras o límites, no solamente el límite, no solamente acá entra el límite de lo permitido o no permitido, sino también los límites de nuestro territorio. De que nuestras leyes o las normas que nosotros establezcamos como comunidad van a circunscribirse o se van a estar demarcadas en un territorio en específico, que es el territorio del Estado de Chile. Las leyes chilenas no se aplican en Argentina, no se aplican en Bolivia, no se aplican en Perú, solamente se aplican en territorio chileno. De ahí la importancia del concepto de territorio, que es el espacio físico donde se van a aplicar las leyes. ¿Ya? Y por eso también es tan importante la delimitación de límites y fronteras. De decir, ok, hasta acá llega Chile y acá comienza Argentina. Hasta acá llega Chile y aquí comienza Perú. Hasta acá llega Chile y aquí comienza Bolivia. Porque cada país tiene, o cada territorio tiene sus normas, sus leyes, sus autoridades distribuidas de manera diferente. No todos funcionamos bajo una gran ley universal. Si bien existe un derecho internacional, pero se aplica en determinadas materias, sobre todo en conflicto entre países. Pero a nivel de persona, de ciudadano común que anda a pie, se aplican las leyes particulares de cada territorio. ¿Ya? También, como hablaba un poquito, también va a establecer las autoridades, cuáles son sus funciones y su área de influencia. Por ejemplo, el presidente tiene la facultad de generar decretos con fuerza de ley, es la única autoridad del país que tiene la potestad de promover leyes o iniciativas legales que significan un gasto público, tiene una serie de prerrogativas particulares. Y eso tiene que ver también con la área de influencia, porque no todos los países funcionan igual. Los presidentes no tienen las mismas atribuciones en el mundo. ¿Ya? Entonces, ahí se construye esta idea de un Estado. Recuerden que el Estado siempre va a tener que ver con un ordenamiento del territorio, como se ordena el territorio, en base a normas, leyes, ¿ya? Que van a tener límites, que van a tener autoridades. Y de esa manera se construye este concepto de Estado. ¿Ya? Ahora, el concepto de nación.
El concepto de nación es más bien subjetivo y no necesariamente requiere de un territorio, ¿ya? Porque la nación tiene que ver con la identidad que nosotros tenemos. Si yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿qué elementos se te vienen a la mente cuando yo te hablo de chileno o chilena? Probablemente en tu mente vas a pensar en la comida, en los bailes típicos, todo lo que pasa en fiestas patrias, po. Comida, baile típico, el himno, la bandera, qué sé yo. Quizás se te viene a la mente expresiones del lenguaje, ¿ya? Por ejemplo, no se me así que nadie entiende nada, es típico del chileno. El cachai, el me entendí, el cacha. ¿Qué otra expresión más? Que no sea un garabato, que generalmente tres cuartas partes de nuestras expresiones locales son garabatos. ¿Me entendí? ¿Ah? El deseo, el carrete, ¿ya? Invocar a Guajardo, por ejemplo. Son expresiones propias del chileno. Un chileno las entiende. En cambio, un extranjero probablemente le va a sonar de otra manera. Por ejemplo, si a ustedes yo les digo el tipo es un zorrón, el que es chileno va a entender hacia dónde voy con la expresión zorrón. Como un tipo de clase alta, acomodado, hijito de papi, que vive de la papi car. ¿Cachai? Esa es lógica. En cambio, probablemente en otros países hablan con otros vocablos, por ejemplo. Creo que los mexicanos le dicen los fresas, por ejemplo, ¿no? Así, como que nosotros llamamos zorrón. ¿Ya? Por ejemplo, la expresión cuico, flaite, son expresiones propias que nos marcan nuestra identidad. De hecho, hay muchos videos en internet que ustedes pueden ver de un chileno que está en un lugar X y grita un garabato chileno y alguien le responde con un garabato chileno y como dice, ah, el tipo es chileno. Listo. En el fondo hay elementos que nos van marcando, nos van dando una identidad. ¿Ya? Un sentido de pertenencia con algo, o con alguien, o con un espacio, ¿ya? Con una cultura. Aquí entran los bailes, por ejemplo. Y aquí hay bailes, o sea, no cualquier baile, hay bailes. La cueca del Chile central, es de la zona Guasa, ¿ya? De esa zona que se habla del norte chico, zona central, hasta de ponte la región de Valparaíso, hasta la entrada a la región del Biobío. En Chiloé hay otro baile típico, que el clásico que bailáis cuando el chico el costillar es mío. ¿Ya? En el norte grande tienen la diablada, los bailes típicos de la fiesta de la tirana, los pascueces tienen el sausao, probablemente los de Punta Arenas bailan como pingüinos, qué sé yo, pero todos tienen hay elementos que te van marcando como cultura y tú los reconoces como propios, ¿ya? El problema que hay en Chile es que en Chile no hay solamente una nación, porque no hay solamente una cultura. Y eso es lo que se nos olvida. Nosotros intentamos imponer la cultura de la capital, que es Santiago, y plantearla como que es la cultura de todo el país. Y no es así. Un ejemplo súper claro, que es comida. ¿Por qué comida? Porque me gusta comer. La sopaipilla. Las sopaipillas acá son con zapallo. En el sur son sin zapallo, por ejemplo. Eso tiene que ver con diferencias culturales. Porque hay productos que se asocian a un sector del territorio. ¿Y por qué tenemos que imponérselo al resto? ¿Por qué al resto hay que imponerle que la cueca es el baile típico cuando no es así? Eso más que unirnos nos distancia y genera tensiones entre las distintas regiones o zonas del país, entre los extremos y el país. Lo mismo que ocurre en Argentina con Buenos Aires y las provincias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo intentamos nosotros culturalmente imponer la cultura de la capital en el resto del país como que fuera propia y no es propia. ¿Ya? Las ropas, por ejemplo, si alguno de ustedes ah, en colegio, en la parada militar, en la fonda, o en los esquinazos, en los shows artísticos, el tipo que sale bailando en la cueca, para seguir con el ejemplo de la cueca, sale con la ropa de un guaso. No sale con ropa de un guaso, sale con la ropa de un patrón de fondo. El guaso guaso es el inquilino. El inquilino nunca anduvo vestido con esa chaquetita corta blanca, la camiseta cuadrillera, chupallanera. Olvídate. El inquilino andaba con ojota, con los jeans todos rotos. Ese es el chileno.
¿ya? Pero ¿qué es lo interesante acá? Que se toman esos símbolos, como por ejemplo la cueca, la vestimenta del guaso, para construir una identidad de lo que es lo chileno, que no es tan así. Las celebraciones. Ustedes probablemente vieron el video donde yo y el profesor César hicimos como una especie de diálogo donde yo me hice como un entrevistador ignorante, así como, oye, ¿qué pasa, compadre, en esta fecha? Eh, Se celebra la primera junta de gobierno, ni siquiera celebramos la independencia, ¿ya? La independencia de Chile o este proceso fue ideado por gente acomodada, no fue ideado por el pueblo, pero el pueblo fue a combatir. El pueblo fue el que puso las vidas humanas de ambos bandos, porque o te mandaba el patrón que era patriota o te mandaba el patrón que era realista. Y ahí quedaste. La bandera, por ejemplo. Esa bandera que ustedes ven ahí, que por lo general uno asocia a los chilenos, ¿realmente será la bandera que nos representa? ¿No tendrá que ser diferente? Son preguntas que van a ir surgiendo. Y ojo, yo las planteo no porque quiero una respuesta de ustedes, sino porque les quiero dejar inculcada la pregunta en su cabeza. ¿Ya? Y que como que se le meta acá y la piensen, o sea, porque estamos en un proceso, si ustedes recuerdan, un proceso donde estamos reformulando la Constitución que dictamina lo fundamental del Estado y probablemente también va a dictaminar algunos elementos. ¿Quién te dice que es necesario cambiar perdón, tener una nueva bandera? Sudáfrica la cambió hace poco menos de 20 años, un poco más de 25 años más o menos. Sudáfrica cambió su bandera, que era la bandera del príncipe, la bandera que recordaba al apartheid, a la minoría blanca que impuso su voluntad sobre una mayoría de color. ¿Quién te dice que no será necesario cambiarla y generar una bandera quizá con un sentimiento más de multiculturalidad? Estoy inventando, o sea, son preguntas que van a surgir, ¿ya? El escudo lo mismo. Quizás salgan hasta el eslogan por la razón o la fuerza porque lo encuentran violento, qué sé yo. O sea, pero hasta el día de hoy, la bandera como el escudo y el himno nos unen. Todos cantamos el himno cuando juega la selección en un mundial cuando vamos al estadio. Y vamos con la polera de la selección, que también es un símbolo de identidad. ¿Ya? La mayoría puso la bandera chilena el 18 porque tenía estado obligado a colocarla. También tiene que ver con la identidad. Las comidas. Por lo general, nosotros cuando hablamos de gastronomía chilena o comida chilena, generalmente pensamos en la gastronomía de Chile central. La cazuela, por ejemplo. Las empanadas no son chilenas, las empanadas vienen de España y se hacen en toda Latinoamérica. De hecho, aquí yo sé que hay compañeros que son de otra nacionalidad y probablemente van a decir que también tienen un símil a las empanadas, ¿ya? Que es que esta masa rellena con algo, como están las empanadas salteñas, las tucumanas en Argentina, que son las más famosas, ¿ya? De hecho, piensen que nosotros tenemos distintos tipos de empanadas, la empanada de pino, la empanada de queso, la napolitana, la de marisco, la vegetariana, o sea, de todo, ¿ya? Las costumbres, por ejemplo, porque aquí también pues, hay distintas realidades. Por ejemplo, para el sur, quizás sea el curante y el milcao lo que más los representa, no lo representa tanto la cazuela o el charquicán, ¿ya? Quizás para el norte otro tipo de preparación. ¿Quién lo sabe? Piensen que ustedes que para los puntarenses una preparación típica es el choripán con leche con plátano, comillas, que es que un pan con paté y leche con plátano, del kiosco Roca. En Valparaíso era la chorrillana en el J. Cruz. ¿Ya? Y también las expresiones del lenguaje. Todo eso que está ahí conforma lo que es la identidad de un territorio, o de una cultura, de una sociedad. Y eso es lo que se llama nación. La nación tiene que ver con la identidad de un pueblo. Nosotros nos reconocemos como chilenos porque reconocemos que tenemos ciertos elementos en común, ¿ya? Que reconocemos nuestro himno como nuestro propio, la bandera, reconocemos ciertas preparaciones como preparaciones típicas del país, reconocemos bailes como bailes propios de nuestro territorio, reconocemos expresiones del lenguaje como propias nuestras, y eso tiene que ver con una identidad, y eso cambia también de territorio en territorio. Por ejemplo, nuestros hermanos de Perú, de Bolivia, de Argentina, tienen otras expresiones, y ellos se reconocen como bolivianos, como peruanos, como argentinos por el lenguaje que utilizan, porque reconocen su himno, porque reconocen ciertos símbolos, ciertos bailes, ciertas preparaciones que son propias. Eso tiene que ver con la identidad de un país.
Entonces, tenemos que el Estado, por un lado, es el ordenamiento jurídico en base a las leyes, a las normas que nos van a decir qué es lo que se va a permitir y qué es lo que no se va a permitir en un territorio. La nación viene a darnos la identidad. Y ambos juntos te dan en el fondo o conforman esto que nosotros llamamos como país. ¿Ya? Y un tercer elemento clave tiene que ver con la sociedad. La sociedad en este caso son un conjunto de personas que tienen elementos culturales en común. ¿Ya? Personas. Yo, ustedes que están de manera virtual, que reconocemos elementos comunes. Por ejemplo, el lenguaje. ¿Por qué? Porque ustedes me entienden lo que yo estoy diciendo. Entienden el idioma que yo hablo. Así que nosotros lo aceptamos como propio y convivimos bajo la regla de este idioma. ¿Ya? Las personas también tienen que entenderlo, se agrupan para sobrevivir. Nosotros no podemos, lamentablemente o favorablemente, no sé, según como lo quieras ver, la gente no puede hacer todo por su cuenta, lamentablemente. O para bien, no sé. Velo como quieras verlo. Por lo tanto, para sobrevivir necesitamos el apoyo de otros. Porque ustedes quizás son muy buenos en algunas áreas, pero no son buenos en todas. Quizás si ustedes los mando a arar la tierra, probablemente no van a poder, o no le va a dar ningún cultivo, pero hay gente que sí lo sabe hacer. Quizás yo soy bueno enseñando, quizás uno de ustedes es bueno programando, otro bueno es bueno cocinando, otro es bueno haciendo ropa, otro es bueno, no sé, tratando enfermedades. Y sí se van especializando en la sociedad, ¿eh? Y en el fondo terminamos con una sociedad compleja como la que tenemos hoy día, donde todo está dividido por roles, por profesiones, por áreas de influencia, por áreas de conocimiento. Por eso existen abogados, médicos, ingenieros, profesores, periodistas, psicólogos, psiquiatras, gente de aseo y ornato, funcionario público, carabinero, todo existe. Por eso, porque la sociedad es compleja. Y recuerden también que nosotros nos agrupamos en un colectivo con el objetivo de satisfacer nuestras necesidades. Si vivimos en sociedad es porque entendemos que para satisfacer todas nuestras necesidades se hace necesario convivir con el otro. ¿Ya? Ahora bien, pasando un poco de lo que fueron conceptos bien en el aire, que espero ojalá le hayan quedado medianamente claro, vamos a hablar un poquito sobre antecedentes clave para entender el cómo vamos a llegar al Estado-Nación actual. ¿Ya? El primer gran antecedente está en el mundo griego. Los griegos hace mucho tiempo plantearon la idea de polis. La polis es una ciudad-estado. Era un territorio bien chiquito que se autogobernaba, es decir, tenía sus propias leyes, sus propias autoridades, donde en el fondo se manejaba como un pequeño país. ¿Ya? ¿Qué nos dejaron las polis? ¿Qué nos dejaron las ciudades-estado a nosotros? Esta idea de administrar las leyes, establecer las sanciones y las autoridades. En el fondo que hay autoridades designadas o bien que pueden ser electas, en el caso de Atenas. Sobre todo cuando nosotros hablemos de experiencia del mundo griego, nos vamos a centrar en la experiencia de Atenas, porque Atenas fue la primera en implementar un sistema democrático. No es la democracia actual, no es una democracia universal, sino que es una democracia censitaria, es decir, que está reducida o que reduce las libertades a un determinado grupo, pero está esa idea en el fondo de que hay cierta igualdad que nos va a dar lo mismo nuestra condición económica, nos va a dar igual nuestro nivel educacional, nos va a dar igual nuestro origen, sino que lo importante acá viene a ser el que tenemos la misma capacidad intelectual para poder gobernar o elegir un gobernante. ¿Ya? Y eso es lo que nos entrega el mundo griego. La idea de que todo debe estar codificado y ordenado aparte a leyes, que cada norma o cada transgresión a una ley tiene una sanción correspondiente, ¿ya? Que puede ser desde, qué sé yo, eh, azotes, multa o la muerte, ¿ya? Y por último también que hay autoridades que serán electas o serán elegidas, si lo queréis llamar así. Luego vamos a tener un segundo gran antecedente que está en el mundo romano. Los romanos plantean la lógica de la república, donde el Estado o las decisiones del Estado son problemas de todos los ciudadanos, son problemas de toda la gente, y acá va a jugar un rol clave la figura de las magistraturas. Las magistraturas son los cargos públicos o las autoridades como hoy día las conocemos. ¿Ya? Por ejemplo,
El alcalde, ese tiene el mundo romano, y recibía el nombre de edil. Estaba el cónsul, que era la máxima autoridad, el pretor que se encargaba de la justicia, el cuestor que se encargaba de las finanzas, estaba el censor que se encargaba de hacer el censo. O sea, había autoridades que estaban bien determinadas, que tenían una función, tenían atribuciones, tenían una duración en el tiempo. Eso se mantiene hasta el día de hoy y nos da forma a nuestro sistema político actual. Nosotros cada cierto tiempo vamos a votar, aquellos que somos mayores de edad y estamos habilitados para votar. Vamos. Tú sabes que hay fecha de elecciones y llegas. Hola, ¿cómo está? Carné, firmas, te pasan la papeleta, marcas tu opción, cierras el voto, lo sellas y lo tiras en la urna. Eso tiene su origen en esta época. Después se perdió por más de 1000 años y vuelve a reaparecer ya entrado en el siglo XIX. ¿Ya? También aquí aparece la idea de una burocracia. ¿Qué es la burocracia? Empleados públicos. ¿Más de alguno de ustedes en algún momento de su tierna existencia ha tenido que ir al servicio, al registro civil? Ya sea sacar la cédula de identidad, tener que inscribir un hijo, casarse por el civil, ¿ya? U otros trámites que se hagan. La gente que te atiende ahí, esos funcionarios tan simpáticos y amorosos que te atienden con una eficiencia y diligencia única, son funcionarios públicos. Y aquí viene la burocracia. La burocracia, asócienlo siempre en su cabecita a la idea del trámite del papeleo. ¿Ya? Que cuando llega, no, tiene que remeter tal formulario con tal forma, firmados y certificados frente al notario. Eso es burocracia. Las notarías son burocracia. Cuando tienes que ir a la notaría y es como, y tienes que aguantarte como 2, 3 horas para que vea una persona que tú no ves, vea un papel, lo firme y diga que certifica que ese papel es verdadero, y le ponga un timbre y te cobren 2000 o 2000 pesos dependiendo de la notaría que vaya, es burocracia. Eso es burocracia. ¿Ya? Y por último, ya entrando, yo te diría prácticamente en la edad moderna, acercándonos a la edad contemporánea, al presente, nos vamos a encontrar con la idea del Estado-Nación. El Estado-Nación, si ustedes recuerdan, es lo que hablábamos anteriormente. El territorio, el espacio físico, va a tener una unidad, tanto a nivel de leyes como a nivel cultural. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el territorio todos nos vamos a regir bajo las mismas leyes. Y si todos nacimos en un territorio, vamos a reconocer los elementos propios de esa cultura. E inclusive si yo llegué después y soy un extranjero, con el paso del tiempo también los voy a ir reconociendo. Y aquí probablemente la gente que sea extranjera, que esté acá, me lo va a corroborar que probablemente no, cuando ellos llegaron al país, hay ciertas palabras, modismos o prácticas que les costó entender, ¿ya? Pero con el paso del tiempo las fueron incorporando y dijeron, ya, esto es propio de nosotros. O sea, ya entiendo a lo que se refiere. ¿Saben? Que, por ejemplo, una expresión que a muchos extranjeros los descoloca es cuando uno dice se cancela. Cuando en vez de decir se paga, hay gente que dice se cancela. Y probablemente más de alguno de ustedes lo habrá escuchado, sea en el colectivo, sea yendo a comprar a una tienda, en un restaurante, en donde sea. Se cancela, por favor, o se paga, por favor. Y un extranjero le choca porque se cancela, significa como que en el fondo no lo voy a querer. Pero cuando después con el paso del tiempo te van dando cuenta que el se cancela hace referencia al como págale, al se paga, ya como que ya pasa. Es súper común que ocurra eso. Ya, en el fondo, eso tiene que ver también con la incorporación dentro de esta unidad cultural territorial. ¿Ya? Y también, por último, vamos a encontrarnos con una idea de la identidad. Lo que hablábamos también en Nación. ¿Qué nos identifica como chilenos? ¿O qué te puede identificar según sea tu nacionalidad? ¿Qué es lo que te identifica a ti como gente de ese país? Ni siquiera estoy pensando en factores biológicos, no estoy pensando en
en un color de piel, en un determinado tipo de cabello, un determinado perfil o nariz, no. Pensando netamente en componentes culturales, por ejemplo. Piensen ustedes que, por ejemplo, nuestros hermanos del Perú comen cuy, po, el cuy que es el conejillo de India, ya que aquí es mascota, aquí es impensable comérselo, pero para ellos es parte de su cultura. ¿Ya? Por ejemplo, para la gente de Ecuador, Colombia, Venezuela, comer plátano frito, ¿ya? Plátano verde frito es como parte de su cultura y para nosotros es como, no, como que nos choca, ¿ya? Como por ejemplo, no sé, estoy pensando, algo que nosotros generalmente realicemos que a la gente le choque. Así como el extranjero que diga, ¿ah? ¿Cómo es eso? No sé, no se me ocurre algo, quizás porque estoy tan acostumbrado a los chilenos, pero hay prácticas en el fondo que te van chocando. Es como raro. ¿Ya? Pero eso es parte, en el fondo, de cómo fue esto ido evolucionando, porque esto no partió de la nada. ¿Ya? Nuestra realidad actual parte desde acá, parte desde el mundo griego, por eso estudiamos a Grecia, por eso estudiamos a Roma, y por eso vamos estudiando las distintas épocas de la historia universal, porque en el fondo todo eso que ha pasado nos va a permitir entender de mejor manera el cómo llegamos a nuestra realidad actual, el cómo estamos. Es como llegamos al cómo estamos. Suena como rara lengua. Pero el cómo estamos hoy día tiene su origen acá. Las prácticas culturales que nosotros tenemos también tienen un origen en el tiempo. Uno las puede rastrear. Por ejemplo, el rodeo viene del palomeo de Rodos, que era en el fondo cuando el porrón de fondo salía con el caballo de la huasca a pegarle a los inquilinos. Y cuando ya no pudieron pegarle al inquilino, pasaron a ocupar el ganado y ir a hacer el rodeo. ¿Okay? Por eso es tan cuestionado el rodeo como deporte o como práctica cultural. Hay prácticas que son más entretenidas, por ejemplo, el trompo, o el emboque, la rayuela, ¿ya? Son más divertidas, ¿cachai? Que andar en un calle y pegarle un esquinazo a un ternero o a un novillo. Bien, ahora, yo creo que vamos a avanzar un poquito en esto y vamos a estar terminando la clase. Ya hemos hablado de los conceptos claves, el Estado, la nación, la sociedad. Luego hablamos de cómo llegamos hasta la construcción de un Estado-nación, o de esta idea de Estado-nación. Ahora, lo que quiero abordar con ustedes tiene que ver un poquito con la teoría, de cómo hay autores que son estudiados hasta el día de hoy para entender cómo se construyó esta idea del Estado-Nación, cómo se construyen los elementos que dan forma a lo que coloquialmente llamamos formación ciudadana, educación cívica, como le quieran llamar. Son cuatro autores que vamos a ver, ya no están ordenados, dos son ingleses, dos son franceses, no se preocupen, los vamos a ver de manera muy, muy resumida. El primero es Thomas Hobbes, después vamos a ver a John Locke, tercer lugar a Jean Rousseau y el último a Charles de Montesquieu, que son los cuatro que vamos a ver. Probablemente hoy día vamos a alcanzar a ver uno o dos a todo reventar, ¿ya? Y lo importante ahí abajo es que nos entregan la base para comprender nuestra realidad político-institucional actual. El Chile que somos hoy día, o la realidad occidental que vemos hoy día en el mundo de estados por lo general que tienen características democráticas, republicanas, tienen su origen en estos autores. El primero es Thomas Hobbes, que está acá, arribita a la izquierda. ¿Ya? Hobbes escribió un libro muy famoso que se llama El Leviatán. El Leviatán está acá. Esto que ustedes ven acá arribita, a la derecha, es el Leviatán. El Leviatán es el Estado. En el fondo, para Hobbes, el Leviatán viene a ser el Estado que está compuesto por las voluntades de todas las personas. Está representado en un rey porque en la época de Hobbes gobernaba un rey, un monarca. ¿Ya? De hecho, aquí están todas las personas que dan forma al Estado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el poder en sí reside en la gente. Es la gente quien va a reconocer o no reconocer a su autoridad como gobernante. ¿Ya? Bueno, Hobbes en el Leviatán plantea la idea del pacto de subordinación. Recuerden que subordinarse en el fondo es aceptar que hay una persona que está por sobre mí. ¿Ya? Y en este caso plantea que hay un gobernante que es quien domina, quien tiene como objetivo la búsqueda del bien común de la gente, y están los súbditos, que son los gobernados. Estos gobernados ceden su derecho natural a la libertad por temor a la muerte. Porque vuelvo a insistir,
yo solo, frente al mundo, frente a la naturaleza, probablemente me termine muriendo al poco tiempo. Porque no tengo las herramientas, no tengo las competencias para sobrevivir totalmente por mi cuenta. Así que para asegurarme el que yo sobreviva, voy a aceptar vivir bajo otras normas que no sean las que yo quiero imponerme. Porque yo naturalmente nazco libre, como persona. Cuando nazco soy libre, puedo hacer lo que se me antoje y se me dé la gana. De hecho, en la práctica, en un sentido estricto, soy libre, puedo hacer lo que quiera. Pero tengo que entender que esa libertad también trae consecuencias. Porque lo que yo entiendo por libertad no es lo mismo que probablemente ustedes entiendan por libertad. Y la libertad de uno no puede afectar a la libertad del otro. Eso significa que yo no puedo andar por la vida con una metralleta disparándole a la gente porque me miro feo. Así que, debido a que no puedo hacer eso, porque si hago eso me va a caer la consecuencia que probablemente voy a terminar yo muerto también. Así que me conviene para sobrevivir el dejar de lado esta libertad total y en el fondo sumarme a la voluntad colectiva. ¿Ya? Y es por eso que nosotros vivimos en sociedad y respetamos las leyes. Nadie te obliga a respetar las leyes. Pero si no las quieres respetar, tienes que asumir los efectos y las consecuencias que te trae. Supongamos, nada te impide salir desnudo para la calle y gritar, pero tienes que asumir las consecuencias que puede traer eso. Que puede ser que te funen, que te lleven detenido, que te lleven a un hospital psiquiátrico, qué sé yo. Son opciones. ¿Ya? Entonces, importante, existen gobernantes y gobernados. El gobernante tiene como objetivo la búsqueda del bien común, asegurar la sobrevivencia de la gente, que la gente pueda vivir. La gente común, los subordinados, los gobernados, se someten a la voluntad del gobernante y aceptan su voluntad, la van a reconocer y la van a acatar, porque así se pueden asegurar el sobrevivir. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando el gobernante no cumple? Cuando el gobernante no da el ancho, cuando el gobernante, en vez de preocuparse del bien común, se preocupa del bien personal. Surge algo que se llama el derecho de rebelión. El derecho de rebelión lo que establece, según este autor, es que la sociedad tiene la obligación de rebelarse y sacar a esa persona del poder cuando éste no está cumpliendo. O bien obligarlo a que cumpla por la fuerza. Si te suena el estallido social del 2019, no es coincidencia. Porque si ustedes recuerdan lo que pasó en 2019, cuando fue el estallido social, lo que ocurrió fue que la gente se cansó. Se cansó de los malos tratos, se cansó de las injusticias sociales, se cansó de que le vieran la cara de tonto. ¿Y cómo reaccionó? Se rebeló de manera violenta. Eso te explica que se quemaron las estaciones de metro, los buses quemados, los ataques a los supermercados. Todo aquello que fuera como el orden establecido o que representara el poder fue atacado. ¿Ya? Y eso es lo que propone este autor. Y esto sigue vigente. Nosotros cuando elegimos un presidente, seguimos en el fondo eligiendo un gobernante que en teoría tendría que buscar nuestro mejor pasar, nuestro mejor futuro. Nosotros seguimos siendo gobernados o súbditos en ese sentido, o sea, no súbditos, pero sí gobernados, ¿ya? Que no somos libres totalmente porque nos vemos en la obligación de acatar las normas para vivir en comunidad y así asegurar nuestro sobrevivir. Y también tenemos la potestad o el poder de poder rebelarnos frente a la autoridad, en caso de ser necesario. También, evidentemente, asumiendo las consecuencias que esto trae. ¿Ya? Y eso sigue súper vigente. Si ustedes se dan cuenta. Está tan vigente después de casi 450 años
400 años más o menos que se habrá escrito el libro. John Locke, que también es inglés, él por lo general escribió varios tratados o varios escritos donde hablaba sobre la libertad. Se me pegó el internet, ahí volvió. Así. La libertad, ¿ya? Entiende que para gobernar no puede existir una persona gobernando con un poder total, sino que tiene que existir la figura de un contrapeso, un contrapunto. En la época de John Locke estaban los reyes, gobernaban principalmente reyes. Por lo tanto, necesitaba una oposición a la figura del rey y esta oposición la encuentra en la figura del Parlamento o el Congreso. ¿Ya? Un Congreso que busca representar la voluntad del pueblo. De esa manera, ejercer esta idea de un contrapeso, un contrapunto. ¿Ya? De hecho, eso, por ejemplo, en Inglaterra sigue hasta el día de hoy. Inglaterra, si bien tiene una reina, la reina Isabel II, tiene un primer ministro y tiene un congreso en el fondo. La reina tiene potestad en algunos temas, pero siempre tiene que pasar por el visado del congreso. ¿Ya? Y eso en el fondo te establece ya ciertos límites y de verdad que te limita mucho el poder que tiene un gobernante. De hecho, por eso hasta el día de hoy existe la figura de este poder legislativo que se encarga de hacer las leyes. ¿Okay? De esa manera, con esta idea ya establecida de que tiene que existir un contrapunto, no puede haber un gobernante con poderes totales, un gobernante absoluto, es que Locke plantea que el Estado tiene tiene la obligación de asegurar la paz. Cuando nos referimos a la paz, es un Estado en el cual no haya violencia entre nosotros. Tiene que evitar por todos los medios, un estado de guerra interna, de conmoción, del caos interno, para lo cual juega un rol clave una constitución, porque la constitución, al ser un documento que establece aquello que está permitido y lo que no está permitido, también establece las sanciones, y de esa manera la gente entiende que hacer algo que no está permitido va a tener una consecuencia, y una consecuencia que no es tan una palmada en el poto y para la casa, ni que escriba 500 veces no te voy a molestar en clases, sino que puede ser cárcel, incluso puede ser la muerte. ¿Ya? Porque además la Constitución va a establecer que existirán instituciones que van a estar preocupadas de mantener el orden público, algo así como las policías. ¿Ok? Y además, para Locke, el Estado lo que tiene que proteger son derechos fundamentales. El derecho a la vida, es decir, asegurarnos que puedo vivir tranquilamente y que no de la nada va a aparecer un tipo con un estoque y me va a pegar una estocada en la espalda y ahí voy a quedar tirado en el suelo, así como, no. La libertad de yo poder expresarme, la libertad de yo poder quizá emprender. ¿Ya? De hecho, que base hoy día de las constituciones occidentales está esta idea del derecho a la libertad. Libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de publicación, libertad de formar un partido político, libertad de manifestación, libertad de formar un sindicato, libre, ¿ya? En el fondo, porque se entiende que mientras mayor libertad yo tenga, mayor capacidad voy a tener de poder desarrollar mis potencialidades y mis habilidades, ¿ya? También el derecho a tener una propiedad y asegurarme que esta propiedad va a ser inviolable en el fondo. El derecho a la propiedad privada, ¿ya? A tener mi casita, a tener mi vehículo, a tener quizás mis bienes materiales y de esa manera también tener una mejor calidad de vida, porque se entiende que si yo tengo una vivienda, un terreno construido, tengo cierto poder adquisitivo porque fui capaz de pagarlo, fui capaz de construirlo, lo tengo probablemente con objetos, con bienes materiales en el fondo y se tienen que ser protegidos porque son míos, no son de otra persona. Mi lápiz, mi mascarilla, mi protector de teclado y cosas por el estilo, ¿cachai? Todo eso, libertad, propiedad, perdón. Y por último, que el Estado tiene que asegurar defender los tres derechos anteriores. En el fondo, el Estado tiene que proteger el derecho a la vida, tiene que proteger el derecho a la libertad y tiene que proteger el derecho a la propiedad. Y si ustedes se dan cuenta, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad son bases de la sociedad occidental. De hecho, el artículo 1 de la Constitución dice todos nacemos iguales en libertad y en derecho y se protegerá el derecho a la vida de las personas. De hecho, después se le borró la que está por nacer por el tema de interrupción del embarazo o el aborto.
como le quieran llamar. Las libertades, libertad de enseñanza, libertad de culto, libertad de expresión, de manifestación, de publicación, de formar partido político, de construir una empresa, de generar un sindicato. Soy libre, tengo la libertad de y para hacer algo, ¿ya? Siempre y cuando esa libertad, que cuando sea utilizada, no afecte directamente la condición de otra persona, ¿ya? Y también está el derecho a la propiedad, en el fondo, a asegurarme tener una propiedad. ¿Ok? Vamos a quedar hasta ahí por hoy. De hecho, quiero sacar el punto de láser. Y ahora, perdón, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y seguro les quiero. Espérate, a ver, ¿qué pasó? Y sí. Vamos a quedar hasta ahí por hoy día, esta es la diapositiva 10. Y ahora nos vamos a ir a la pregunta esencial, que está acá. La pregunta esencial dice: ¿de qué manera los conceptos de Estado, nación, sociedad, democracia, que eso es lo que nos va a faltar ver, lo vamos a ver el día miércoles, nos ayudan a construir una sociedad que integre a la diversidad? ¿De qué manera los conceptos de Estado, nación, sociedad, democracia nos ayudan a construir una sociedad que integre a la diversidad? Esa es la pregunta esencial, chiquillos. Piénsenlo, medítenlo. Es una pregunta abierta en ese sentido. Ustedes tienen que pensar de qué manera eso que hablamos del Estado, aquello que hablamos de la nación, aquellos que hablamos de sociedad y democracia, permiten construir una sociedad que integra la diversidad. Porque yo podría generar, por ejemplo, un Estado que no integre, que no sea integrador, que en el fondo no considere las capacidades diferentes de la gente, que no considere las diversas opciones de la gente. Por ejemplo, un ejemplo de un Estado no integrador sería que no considerara, por ejemplo, la opción de un matrimonio igualitario, que no considerara, por ejemplo, la opción de, en caso de yo estar con una enfermedad terminal, poder dar fin a mi vida y morir de manera digna, ¿ya? De interrumpir un embarazo, por ejemplo. Una nación que no integre las culturas, por ejemplo, que no integre la diversidad de culturas y las desconozca, que no las visibilice, ¿ya? Que, por ejemplo, persiguiera a aquellas culturas que son diferentes a la cultura que se quiere imponer. Como que en Chile, por ejemplo, se persiguiera al pueblo mapuche, al pueblo rapanui, a los quechua, a los aymara, a los descendientes de Yaguita, a los cahuéscar, se les persiguiera, se les silenciara culturalmente y se les impidiera, por ejemplo, desarrollar festividades propias. Eso sería una nación que no integra, ¿ya? Una sociedad, por ejemplo, que desconozca o que te categorice por tu origen racial. Que diga, no, los chilenos por este carril de la calle y los inmigrantes por este otro carril de la calle. Que te dijera, los chilenos entran por esta fila y los inmigrantes entran por esta fila. Pero no en un sentido como para hacer más rápido el trámite, sino que, por ejemplo, fíjate, no, solamente en el bus pueden irse sentados los chilenos, los extranjeros tienen que irse de pie. Eso sería una sociedad que no integra la diversidad. El ejemplo súper burdo. Ustedes piénsenlo bajo esa lógica, ¿ya? Y la democracia lo vamos a desarrollar probablemente el día miércoles, ¿ya? Sé que la pregunta suena bastante compleja y amplia, pero intenten pensarlo como, ¿de qué manera ustedes quizás mejorarían el país para hacerlo más agradable para los migrantes, por ejemplo? Y no solamente para migrantes, sino también, por ejemplo, para aquella gente que tiene una opción sexual diferente, que quizá tiene alguna capacidad diferente, ¿ya? Ojo, no solamente en cuanto a si soy homosexual o lesbiana, sino que quizá alguna capacidad diferente. O sea, todo eso, piénsenlo, ¿ya? De eso se trata la pregunta esencial. Yo ahora voy a dejar de grabar, así que me van a perdonar un cochito.